colapsoterapia, el primero fue el neumotórax artificial intrapleural ideado por Forlanini, que consistía en la inyección de volúmenes de aire a través de una jeringa de 60 mililitros de aire, donde se inyectaba dentro de la cavidad donde estaban localizadas las cavernas pulmonares. Entonces se inyectaba aire y el aire que ingresaba en cavidad pleural ejercía una presión que terminaba aplastando las cavernas, sobre todo en la región apical de los pulmones, o sea, las regiones superiores, ¿no? Eso era lo que generaba ese aire comprimido que hacía compresión dentro de la cavidad pleural. Y había ciertos casos en los cuales, a pesar de las inyecciones de aire, no mejoraba clínicamente el paciente. Seguía con tos con broncorrea. Entonces, Jacobeus en Suecia ingresa con un cistoscopio para ver qué estaba pasando dentro del tórax del paciente, por qué no funcionaba el neumotórax artificial primario. Y lo que él hace es evidenciar la presencia de adherencias o tejido fibrótico que hacía que el pulmón quedara pegado a las costillas internamente. Entonces, él realiza la sección de estas adherencias con unas tijeras y eso se llamó neumolisis intrapleural cerrada, y cuando era a través de un corte más amplio, se llamó neumolisis intrapleural a cielo abierto. Neumolisis es la sección de las adherencias, ¿no? Intrapleural dentro de la cavidad pleural. Y después vino la técnica de frénico parálisis, que consistía en abordar al nervio frénico, que como ustedes bien saben es el principal músculo inspiratorio, ¿no? Que el diafragma es el principal músculo inspiratorio y está inervado por el nervio frénico. Entonces, abordar el nervio frénico. ¿Y qué se hacía en este caso? Se hacía un arrancamiento del nervio frénico, lo que se llamaba frenisectomía, que iba a ocasionar una parálisis completa y permanente del diafragma de ese mismo lado. Y la otra técnica era la frénico-presura, que consistía con pinzar el nervio frénico con una disección, pinza de disección, y de ahí soltarlo. Y la técnica combinada con neumoperitoneo, o sea, frénico-parálisis, ya sea frenisectomía o frénico-presura, más neumoperitoneo, era una técnica que estaba indicada para pacientes que tenían cavernas localizadas a nivel del segmento apical de los lóbulos inferiores. Paciente con cavernas en segmento apical del lóbulo inferior, se hacía esta técnica de frénico parálisis combinada con neumoperitoneo, o sea, se inyectaba aire en la cavidad peritoneal. Ok, eso es importante que lo recuerden, no se olviden. ¿Y dónde se abordaba generalmente el nervio frénico? A nivel de la región cervical, por delante del escaleno, el músculo escaleno, ahí se encontraba el nervio frénico. Y ahí se enrollaba con una pinza Kelly y se arrancaba prácticamente, ¿no? En eso consistía la frenisectomía. La toracoplastía es otra de las técnicas de colapsoterapia, que consistía en hacer la resección de los segmentos de arcos costales posteriores con la finalidad de hacer más pequeña la cavidad pleural, ¿no? Y generar también un colapso. Al hacerse más pequeña la cavidad pleural, porque la pleura parietal se retraía, esa misma pleura parietal ejercía un colapso directo sobre segmentos apicales de lóbulos superiores, o sea, la región superior de los pulmones. Y el colapso por presión directa o plombaje era una técnica en la cual se utilizaban algunos instrumentos para ejercer un aplastamiento directo de las cavernas localizadas, sobre todo en los segmentos apicales de los lóbulos superiores, ¿no? Esa era la técnica de colapso por presión directa o plombaje. Entonces, por ejemplo, acá vemos en esta imagen cómo también se utilizaba grasa propia del paciente, ya sea de la región glútea o ya sea si tuviera un lipoma, para hacer un aplastamiento de la caverna que estaba a nivel de la región apical del lóbulo superior, ¿no? Se hacía un aplastamiento. Entonces, se dejaba esa grasa ya dentro de la cavidad pleural y esto aparentemente cicatrizaba en un par de semanas. El paciente tenía remisión de sus síntomas de broncorrea y eso se tomaba como una cirugía exitosa, ¿no? Esta es la técnica de frenisectomía, en el cual se abordaba el nervio frénico por delante del músculo escaleno, se enrollaba con una pinza Kelly
y se arrancaba o se cortaba, y en ese momento inmediatamente había una parálisis diafragmática permanente de ese diafragma de ese mismo lado. Las indicaciones de la toracoplastía es principalmente para cavernas del lóbulo superior, enfermedad fibrocasiosa extensa, tuberculosis bronquial con caverna en una zona de atelectasia, cuando un neumotórax artificial ha sido inefectivo o abandonado precozmente, y como método compensatorio post cirugía de resección. Y acá les voy a mostrar dos técnicas principales que se hacían para la toracoplastía. Esta es la toracoplastía de Brauer-Friedrich o la toracotomía en forma de U. Como ustedes pueden ver, acá se resecaban los segmentos de arcos costales posteriores desde el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto hasta el noveno arco costal posterior, siempre tratando de evitar el daño hacia las estructuras plexobraquial, arteria o vena subclavia, ¿no? Siempre teniendo cuidado de ello. Y esta es el otro abordaje para toracoplastía que se hacía, que es la toracotomía paravertebral o de Wilms-Sauerbruch, ¿no? Acá se hacía lo mismo, se exponía segmentos de arcos costales posteriores, desde el segundo hasta el noveno arco costal posterior, y se hacía la resección de estas costillas de esos segmentos, ¿no? Después, lo que se hacía era afrontar las costillas que quedaban después de la resección de los arcos costales posteriores, volver a unir esas costillas a través de nudos de alambre, ¿no? Así se volvían a unir esas costillas. Pero ¿qué era lo que ocasionaba esta técnica de toracoplastía? Deformaciones a nivel de la caja torácica, ¿no? El paciente presentaba después de la cirugía escoliosis hacia el lado enfermo, ¿no? Escoliosis deformante, ¿no? Como pueden ver en estas imágenes, ya no hay cavidad pleural derecha, por ejemplo, aquí, pero la columna está traccionada hacia el lado enfermo, ¿no? Aquí vemos en la tomografía, ya no hay cavidad pleural derecha, está anulada prácticamente, pero todo se mueve, ¿no? La columna se mueve hacia el lado enfermo. Entonces, pacientes terminaban con escoliosis. El colapso por presión directa, llamado también el plumbaje, es un espacio creado quirúrgicamente con relleno no reabsorbible, que puede ser parafina, ivalón, halcón, polivinil, lucita, polimetacrilato de metilo. Lo que más se usaba, y que todavía hasta hace poco he visto que lo usan en algunos hospitales, son las esferas de lucita, ¿no? Las esferas de lucita. Esta técnica está indicada para lesiones en el lóbulo superior con cavernas centrales, en pacientes que están en mal estado general, lesiones en ambos lóbulos superiores, bilateralmente o asociado a otro procedimiento colapsoterápico, pacientes con capacidad respiratoria reducida, y es así como se ve en las imágenes de esta radiografía de tórax. Vemos las esferas de lucita a nivel del lóbulo superior derecho, acá igual, ¿no? A nivel de las cavernas localizadas en lóbulos superiores para ejercer un aplastamiento, un colapso por presión directa de estos objetos, ¿no? Así es como se veía en la placa de tórax y en la tomografía. ¿Cuál era el inconveniente con esta técnica? Era de que a veces estas esferas migraban hacia el mediastino y podían ocasionar erosiones a nivel del esófago, generando fístulas esófago-pleurales, o incluso a veces erosionaban la aorta y ocasionaban catástrofes como fístulas aortopleurales y muertes inmediatas. O también podían migrar hacia la pared torácica, ocasionando un dolor de tipo pleurítico sumamente intenso, ¿no? Entonces, esas eran las complicaciones que podían haber tras la colocación de estas esferas de lucita como técnica de plumbaje en la cavidad pulmonar. Y bueno, las complicaciones propias de la toracoplastía pueden ser accidentales durante el acto quirúrgico, como son la perforación pleural, las lesiones vasculares, las lesiones nerviosas o el shock operatorio. Eso puede ocurrir como complicaciones de la toracoplastía. Acá vemos, fíjense, esto es lo que vio Jacobeus en su tiempo, no tan magnificado y tan bonito como lo vemos ahora, con las torres de toracoscopía. Esto lo vio con un cistoscopio bajo visión directa, solamente él podía verlo. Estas adherencias, ¿no? Adherencias entre el pulmón, entre el tejido pulmonar y las costillas, son estas de aquí, ¿no? Está todo pegado. Estas adherencias son muy vascularizadas
y pueden sangrar fácilmente. Por eso es importante cauterizarlas con bastante paciencia y bastante cuidado, ¿no? Para evitar sangrados postoperatorios prolongados o excesivos, ¿no? Y es así como se veía, por ejemplo, en esta imagen tomográfica axial, un paciente que tenía paquipleura, ¿no? Acá hay un engrosamiento de la pleura visceral, engrosamiento de la pleura parietal, y había también empiema, miren, con lóculos dentro de cavidad pleural. En esos pacientes que tenían fibrotórax, la técnica que se realizaba era la decorticación pulmonar con la finalidad de retirar toda esa cáscara gruesa, esa coraza que impedía que el pulmón se infle, se expanda completamente. Entonces, se retiraba la cáscara, a veces venía acompañado de empiema, se limpiaba la cavidad y se insuflaba, se expandía nuevamente el pulmón. En los casos de empiemas crónicos, debido a complicaciones como fístulas broncopleurales por tuberculosis, muchos de estos pacientes terminaban con la creación de estas ventanas llamadas ventanas pleurales, que son fístulas pleurocutáneas, así se llaman, o que es una comunicación entre la cavidad pleural donde están los pulmones y el espacio atmosférico, ¿no? Entonces, a través de estas cavidades se hacía el lavado de la cavidad infectada, ¿no? De esta cavidad infectada se hacían lavados diarios prácticamente. Entonces, eso se llama fístula pleurocutánea o ventana pleural, ¿no? Estas ventanas pleurales se hacen en los pacientes que tienen fístulas broncopleurales y que lamentablemente cursan con empiemas crónicos. Lo más probable es que si un paciente tiene una fístula broncopleural, sobre todo las del lado derecho que no se pueden cerrar, quede siempre con su ventana de forma permanente, ¿no? En el caso de las del lado izquierdo, sí es posible que se puedan cerrar porque el muñón es mucho más largo. Recuerden ustedes que anatómicamente el bronquio izquierdo, el bronquio principal izquierdo, es mucho más largo y más horizontalizado en comparación al bronquio principal derecho. El bronquio principal derecho es mucho más corto, ¿no?, que el izquierdo. Entonces, derecho no da como para colocar una autosutura y cerrar el muñón bronquial dehiscente. En cambio, el izquierdo sí tiene mejor pronóstico, ¿no? Y es por ese motivo que las del lado derecho quedan tal como lo están viendo cuando hay fístulas que se acompañan de empiemas crónicos. ¿Cómo se hace esta creación de ventanas? Se resecan dos segmentos de arcos costales laterales bien pegados a la cúpula diafragmática para que por declive todo el contenido purulento pueda ser evacuado y después pueda ser lavada la cavidad con suero fisiológico. Bueno, esto ya ustedes lo conocen, la tuberculosis multidrogresistente es la forma clínica pulmonar con resistencia a isoniazida y rifampicina, que son las drogas más potentes de primera línea. El tratamiento médico cura solamente menos del 50%, pero cuando hay tratamiento médico más cirugía, la cura es de más del 90%. En el caso de los pacientes con tuberculosis extremadamente drogoresistentes, no solamente hay resistencia a isoniazida y rifampicina, sino también a todos los tipos de fluorquinolonas, como son ciprofloxacino, moxifloxacino, levofloxacino, y a por lo menos uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea, como capromicina, kanamicina y amikacina. ¿Cuál es el rol de la cirugía en la tuberculosis multidrogresistente? La resección del tejido pulmonar afectado más el tratamiento antituberculoso tiene una tasa de curación mayor al 85%. Y los principios son que los pacientes, para que se puedan operar, tienen que tener lesiones localizadas, tiene que haber un tratamiento prequirúrgico de 3 a 6 meses, idealmente con baciloscopías negativas, cultivos negativos, es lo ideal, pero en la actualidad se puede operar también pacientes con actividad de la enfermedad. Tiene que tener un tratamiento postoperatorio mayor a un año, tratamiento farmacoterápico y seguimiento mayor a un año después de la cirugía. Siempre la finalidad es preservar la función pulmonar. No vamos a operar a un paciente para empeorar su calidad de vida. Siempre hay que mejorar la calidad de vida y si pues el paciente tiene una pobre reserva funcional pulmonar, mejor no operarlo y no postrarlo a que quede en reposo con oxígeno permanente, ¿no? Siempre hay que evaluar por eso la espirometría. El objetivo de la cirugía es disminuir la carga basilar en lesiones cavitarias, ya que se dice que ahí queda en estado latente los bacilos de Koch en las cavernas, para evitar las recaídas, ¿no?
¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía de la tuberculosis? Sangrado por las múltiples adherencias que están muy vascularizadas y pueden generar sangrados. Infecciones debido a las contaminaciones por las fístulas broncopleurales que van a infectar la cavidad pleural, una cavidad normalmente aséptica. Empiemas pleurales, producto de esta contaminación, va a haber pus en cavidad pleural, piotórax, empiemas pleurales. Y las fístulas que son propias de la afección, la pérdida del espesor de la pared bronquial y obviamente la tos exigente que va a terminar en romper estos bronquios y ocasionar una comunicación anómala entre la vía aérea y la cavidad pleural, donde va a pasar no solamente aire a la cavidad pleural generando neumotórax, sino también contaminación del moco con gérmenes gram positivos anaerobios y el bacilo tuberculoso, por supuesto. Y finalmente todo esto nos puede conducir a la muerte, ¿no? Ahora, en los casos de pacientes, por ejemplo, que tienen bronquiectasias difusas, bilaterales, los dos pulmones están comprometidos, el paciente ya lamentablemente no es candidato a cirugía, ¿qué alternativa de tratamiento le queda? Tratamiento farmacológico de los síntomas. Por ejemplo, el síntoma que puede matar al paciente es la hemoptisis. Entonces tenemos que controlar la hemoptisis, por ejemplo, pacientes que tienen misetomas bilaterales, difusos. En ese caso se hace un tratamiento paliativo, que es la embolización de las arterias bronquiales, donde se va a ingresar a través de un cateterismo vascular a nivel de la arteria femoral. Vamos a ingresar con unos catéteres y vamos a posicionarnos a nivel de la aorta torácica descendente, donde nacen las arterias bronquiales, y de forma selectiva vamos a ingresar a las arterias bronquiales que van hacia el lóbulo, donde se encuentran estas cavernas, ¿no? Y estas cavernas, estas arterias bronquiales, van a ser embolizadas con un agente embolizante eh, el, como es el cianocrilato, que es el histocril. Este cianocrilato al contacto con la sangre se solidifica, se forma como si fuera un tapón de cemento e impide el flujo anterógrado de la sangre a nivel de esas arterias bronquiales. Entonces, con eso prácticamente estamos anulando esas arterias bronquiales que alimentan a esa caverna y que son motivo de la presentación clínica de hemoptisis. ¿Ok? Entonces, el tratamiento paliativo es embolización de las arterias bronquiales en los casos inoperables de pacientes que quedan con secuelas por tuberculosis, como son las bronquiectasias difusas bilaterales en ambos pulmones, o los misetomas que comprometen los dos pulmones, o los pacientes que tienen pobre reserva funcional pulmonar y no son candidatos a cirugía, tratamiento paliativo, embolización de las arterias bronquiales. Muy bien, alumnos, yo les agradezco esta tarde por su atención. No sé si tienen alguna pregunta al respecto.